pido ayuda económica, invito a las muchachas a ser de Dios, a consagrarse a Dios, a entregarse a Dios, a vivir para Él como religiosas. Comuníquense con nosotros. Queridos hermanos, los ángeles del cielo tienen un reflejo aquí en la tierra. Lo dice nuestro Señor de una manera. Son los niños. Decimos, lo que más se parece a Dios en la tierra son los niños. Y todo el mundo les dice angelitos. ¿Por qué? Porque son inocentes, son limpios. Y Jesucristo, nuestro Señor, nos los pone como un modelo ejemplar. Debemos copiarlos, imitarlos en su pureza, en su inocencia. Y Dios no se cansa de darnos esos ejemplos, esos modelos, mis hermanos. En la vida del hombre, por malo que sea, hombre o mujer, normalmente aparece un niño que debe ser la salvación de ese hombre o de esa mujer. Al mirar la belleza de esa criaturita, la inocencia, la dulzura de ese bebé, de ese niño, por malo que sea un hombre, por mala que sea una mujer, algo le penetra al corazón, algo de Dios, que viene de Dios. Así quiso Dios nuestro Señor, darle oportunidad tras oportunidad al pecador, a la pecadora, para que se arrepienta y viva, se salve, se gane el cielo. Y son los niños. El que acoge a un niño es un bienaventurado, se gana el cielo. El que rechaza a un niño, en el sentido del aborto o de los métodos anticonceptivos, que son rechazar a los niños, expulsarlos lejos, es un asesino y es un insensato, un necio, que quita de sí, repito, la oportunidad de ser mejor. Un niño renueva al ser humano, lo acerca a Dios, le recuerda que él también fue niño, le recuerda la pureza, la limpieza de corazón. Y permítame ser un poquito rudo, pero nuestro Señor aprovecha la oportunidad para darnos dos límites, dos fronteras que no debemos traspasar. La primera es que los ángeles de esos niños, los ángeles custodios de esos niños, están siempre en la presencia de Dios. Es decir, tienen autoridad de Dios, potestad de Dios, potencia de Dios, poder de Dios. Y que el crimen que se haga contra esos niños deberá ser pagado, retribuido con la justicia, mis hermanos. La segunda advertencia terrible: el que escandalice a uno de esos pequeñuelos, más le valdría que le pongan una piedra de molino
y lo avienten al mar. Es un modo oriental, de decir, igual que lo que dijo Jesucristo nuestro Señor a Judas Iscariote, más le valdría no haber nacido. Palabras terribles. Y el día de hoy lo estamos viendo en todas partes. Los gobiernos de la tierra encarnizados de odio. Es el odio encarnado contra Dios, contra Jesucristo. Desde el inicio de la vida comienzan a pervertir a los niños. Ya pasó el tiempo de la verdadera libertad, cuando los médicos eran libres. Yo me tocó ver todavía que al doctor, al médico, le besaban la mano. Me tocó verlo. El médico era un apóstol de la vida. Los médicos en aquel tiempo iban a los domicilios particulares a ver a los enfermos. Los médicos se levantaban en la madrugada, a medianoche, cuando los llamaban a ver un enfermo. Igual que el sacerdote, también me tocó ver eso. Ahora casi ya no, y les hablo a cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes, a conferencias episcopales. ¿Qué ha pasado con el médico? Vamos hablando ahora del profesor para decir qué ha pasado. Los maestros, los profesores el día de hoy, al servicio de los gobiernos, de las ideologías, corrompen a los niños desde la más tierna edad en las escuelas, contra la voluntad de sus padres, contra la ley de Dios, contra los derechos de los niños. Los echan a perder. Ese cambio de sexo impuesto tiránicamente. ¿Qué ha provocado eso? Fíjense bien. Por los sacerdotes pedimos con angustia después de la Sagrada Comunión que los seminarios no estén bajo los gobiernos, ni en los títulos, ni en los programas, ni en los textos, ni en la organización, ni en los calendarios. Se lo pedimos a Dios, porque eso va a producir una nueva especie de sacerdotes, un nuevo género de sacerdotes, igual que con los profesores y maestros y directores de educación, igual que con los médicos facultativos, los doctores. ¿En qué han terminado? Son empleados de los gobiernos, agentes de los gobiernos, representantes de los gobiernos, ejecutores de los gobiernos, dependientes de los gobiernos. La palabra que se usa en muchos países ahora para definir al sacerdote en términos económicos es denigrante para el sacerdote. Asalariado es lo contrario del buen pastor en el Santo Evangelio. El asalariado, el mercenario, al que no le importan las ovejas. Son palabras de Cristo nuestro Señor. Entonces, el médico, el maestro, el sacerdote se han convertido en mercenarios, en asalariados, a quienes no les importan las ovejas.
a nuestro Señor Jesucristo. Hasta hay iglesias con ese nombre. Lo llamamos Divino Maestro. Era el nombre que él escogió. Rabí significa maestro. Lo llamamos Jesús Médico. El médico de nuestras almas. Lo llamamos el buen pastor. Todo sacerdote es otro Jesucristo, buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Pero el día de hoy ya no. Y la primera víctima, el primer fruto malo, pésimo, es lo que hacen con los niños. El médico los mata, los asesina. El maestro los corrompe, los escandaliza. Y el sacerdote el día de hoy les impide acercarse a Jesucristo. Esto es para meditarlo, mis hermanos. Seminaristas, futuras religiosas, piensen en lo que les estoy diciendo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.